En esta ocasión vamos a empezar hablando de lo que es la filosofía medieval. Entonces, en la historia de la filosofía, como les había comentado, la filosofía antigua básicamente se centró todo en Grecia. ¿Por qué? Porque los griegos, como les había comentado en las clases anteriores, fueron el foco, el epicentro de la cultura occidental. En Grecia fue donde el ser humano por primera vez logró separarse de la visión mítica de la realidad a una visión más racional. Por eso también ahí nació la ciencia. Y la filosofía se fue desarrollando ahí durante estos siglos, del siglo V a.C., hasta que llegó el cristianismo, y el cristianismo empezó a tener un auge importante, ¿verdad? Sobre todo en el siglo III después de Cristo. Entonces, la filosofía se le llama, a partir de que surge el cristianismo, a la filosofía griega se le llama filosofía pagana. Así se le va a llamar, pagana, o sea, no cristiana. Y es interesante porque cuando surge el cristianismo es de origen judío o semítico, y la filosofía es de origen griega. Pero los primeros cristianos, para poder exponer estas ideas semíticas a las personas que no eran judíos, tuvieron que recurrir a los conceptos de los filósofos griegos. Un apóstol de la Biblia en particular, llamado el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas de la Biblia, el Nuevo Testamento, y que era una persona muy inteligente, muy preparado académicamente. Él estaba relacionado con la cultura griega y romana. De hecho, él no solo era judío, sino que también era ciudadano romano. Entonces, él tuvo bastante conocimiento de la filosofía y utilizó también la filosofía para explicar el cristianismo, ideas cristianas. Por eso es que ustedes, si leen la Biblia, se van a dar cuenta que en la Biblia mencionan la palabra logos, que significa razón, o palabra. Y esa palabra logos se la adjudican al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eterna. Entonces, es sumamente interesante eso, porque la filosofía medieval ya no se va a centrar en explicar el origen del universo como prioridad, ni tampoco en explicar la situación particular del hombre, sino que la filosofía medieval se va a centrar en explicar a Dios, en explicar el cristianismo básicamente y la religión musulmana. Se van a centrar en explicar la naturaleza de Dios. ¿Okay? Entonces, ese es un cambio importante en la historia de la filosofía, un cambio radical. Ahora bien, para saber entonces de la filosofía de la Edad Media hay que saber un poco de cómo es que la historia está dividida. Recuerden ustedes que la historia, los historiadores la dividen en etapas o periodos, porque prácticamente es imposible que alguien se sepa toda la historia él solito, ¿verdad? Entonces es mejor especializarse en alguna parte de esa historia. Por ejemplo, hay gente que estudia la historia antigua y se vuelve experto en conocer la historia antigua. Luego otro, la historia medieval, la historia moderna, la historia contemporánea. La historia antigua, como ustedes saben, surge con el invento de la escritura, aproximadamente 3.500 años antes de Cristo en Sumeria, y termina con la caída del Imperio Romano en el siglo IV. Ahora bien, cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, hablamos del Imperio Romano de Occidente, porque también estaba el Imperio Romano de Oriente, y ese no cayó hasta 1000 años después que cayó el Imperio Romano de Occidente. Entonces, hay algo interesante también aquí con respecto a saber diferenciar la historia antigua de la historia medieval, y es que en la historia antigua fue la historia de los grandes imperios. La historia antigua fue la historia del imperio babilónico, el imperio persa, el imperio egipcio, el imperio griego y el imperio romano. Con la filosofía medieval ya no es que existen esos grandes imperios,
sino que básicamente lo que van a existir son reinos, y las monarquías van a tener mucha influencia en toda Europa. Van a surgir una gran cantidad de monarcas que van a gobernar Europa, teniendo como base el cristianismo. Entonces, leyendo aquí el contenido de la clase, aquí dice que la filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el medioevo o la Edad Media, y que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta otro periodo de la historia que se llama el Renacimiento. Ese ya va a ser otro periodo de la filosofía también, la filosofía renacentista. La filosofía medieval es un conglomerado de cosas, ¿verdad? Hay filosofía pagana, que es la griega, unida con la religión cristiana y con una gran cantidad de elementos judíos y árabes, que todo eso se va a hacer como una ensalada, pero de alguna manera va a sostener la cultura durante esos 1300 años. Esa combinación de esos diferentes esquemas de pensamiento va a hacer que la Edad Media sea sumamente interesante de estudiarse. Y hay mucha gente que piensa que la Edad Media fue un tiempo de oscuridad y de ignorancia, pero realmente en la Edad Media fue cuando surgieron las primeras universidades. Imagínense ustedes, las primeras universidades se crearon en la Edad Media. Grandes obras de arquitectura como el arte gótico surgieron en la Edad Media. Entonces, en la Edad Media también aparecieron muchos filósofos y hicieron avanzar la ciencia. Lo que pasa es que tenían sus limitantes, obviamente. Venían levantándose de la gran caída del Imperio Romano. Pero en sí la Edad Media es muy interesante y tiene muchas cosas por aportarnos. El filósofo inglés Sir Anthony Kenny declaró en su libro Una nueva historia de la filosofía occidental que para el desarrollo, después de la filosofía, el evento más importante en el siglo I fue la vida de Jesús de Nazaret. Tras la muerte de Jesús de Nazaret, que todos sabemos que ocurrió en el año 33, sus discípulos mantienen una actividad de evangelización por casi 300 años. Este cristianismo, que como ellos hicieron caso a lo que les dijo Jesús de Nazaret, tenían que evangelizar. Evangelizar es llevar el mensaje a todo el mundo. Entonces estos primeros discípulos se dedicaron a recorrer el Imperio Romano, el cual era enorme, ¿verdad? Y llevar el mensaje de Cristo. Obviamente no eran bien recibidos siempre, la mayoría de las veces los perseguían y los torturaban. De hecho, todos ellos murieron martirizados. En el Coliseo romano a la mayoría de los cristianos los mataban, los tiraban ahí que se los comieran los leones. Y realmente el cristianismo en su origen fue realmente una cuestión que la gente no la entendía, cómo era posible que las personas dieran la vida por esa creencia, ¿verdad? Dieran la vida y murieran dispuestos a todo por Jesucristo, ¿verdad? Entonces en esos primeros 300 años la iglesia fue perseguida. El Imperio Romano los perseguía sistemáticamente y los mataban. Fue hasta el siglo IV que realmente la iglesia ya deja de ser perseguida y empieza a formar parte del imperio. Y se consolida la iglesia católica. La iglesia cristiana antigua es la iglesia católica. La iglesia evangélica no existía en esta época. La iglesia evangélica surge hasta el final de la Edad Media, 1500. Entonces la iglesia católica fue la que comenzó todo esto, y estas tradiciones y esta forma de pensar se fue extendiendo y fueron conquistando con este cristianismo a las diferentes partes de Europa, porque la Europa en la Edad Media no todos eran cristianos, fueron evangelizándolos. Por ejemplo, la parte de Alemania y los Países Bajos, Inglaterra y todos los lugares, ellos eran de una religión pagana que se llaman los celtas, y creían en sus dioses y todo eso, y los creían en Odín, igual que los vikingos, ¿no? Creían en sus dioses. Y el cristianismo tuvo que avanzar ahí, irse metiendo, ir predicando hasta que fueron
dominando ideológicamente esos territorios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a activar los micrófonos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿O alguna idea? ¿Alguna curiosidad que ustedes quieran saber? Nada. ¿O están dormidos? Bueno, entonces, vamos a poner a que lea aquí esta partecita Kimberly Ramírez, donde dice, aquí abajito, un interés constante en este tiempo. Léalo, Kimberly, lea este párrafo. Hacemos. Bueno, entonces si no está... Ya, profe. Bueno, pues, léalo. Un interés constante en este tiempo fue el de probar la existencia de Dios a través de la lógica. Sí, era posible. La filosofía medieval está fuertemente elegida a la filosofía cristiana, la cual está fuertemente influenciada a sí misma por la clásica filosofía islámica y por la filosofía islámica. Ok, mire. En la Edad Media les dije que la filosofía se centraba en Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más importantes es poder probar que Dios existe. Entonces, los filósofos medievales utilizaron todo tipo de conceptos, ideas, razonamientos para probar la existencia de Dios. Y el más famoso de todos es Santo Tomás de Aquino, que es el filósofo medieval más sistemático de todos, influenciado por Aristóteles, que él va a crear varias vías que demuestran la existencia de Dios. Igual otro filósofo medieval que va a probar que existe Dios a puro razonamiento, a pura lógica, es el filósofo Anselmo de Canterbury. ¿Okay? A pura lógica. Ahora ayúdame donde, Michael, ayúdame donde dice los temas centrales de la metafísica, a leer este párrafo. Buen día, profe. Buen día. Los temas centrales de la metafísica medieval son la diferencia entre el ser terrenal y el ser celestial. La doctrina de los dos trascendentales y las pruebas de la existencia de Dios es el fundamento absoluto del mundo del cual no se puede dudar. Se discute si Dios ha creado el mundo de la nada y si es posible acceder a su conocimiento a través de la razón o solo a través de la fe. Inspirados en la teoría de la duplicación de los mundos, atribuida a Platón, su metafísica se manifiesta como una suerte de dualismo del acá y del más allá, de la mera percepción sensible y del pensar puro como conocimiento racional y de una inmanencia de la vida interior y una trascendencia del mundo exterior. Ok, entonces miren, gracias. Lo que mencionan aquí es que los temas centrales de este periodo de la filosofía va a ser tratar de entender cómo es que nosotros nos relacionamos con estos dos mundos, el mundo terrenal y el mundo celestial, ¿verdad? Entonces, Dios va a ser el fundamento de ambos mundos, pero se va a discutir si Dios ha creado el mundo de la nada, porque en la Biblia dice que Dios creó el mundo de la nada, ¿ok? O sea, lo sacó de la nada, y es porque Dios. Ahora bien, si es posible acceder a su conocimiento a través de la razón o solo a través de la fe,
Hay unos filósofos que se van a poner más del lado de que Dios lo conocemos a través de la razón, del pensamiento, y otros que dicen que va a ser a través de la fe. Y otros que dicen que va a ser a través de ambos, de la razón y de la fe, lo cual es lo correcto. Pero lo principal en el cristianismo es la fe, porque por fe la gente cree al final. ¿Okay? Porque nosotros no estuvimos ahí cuando ocurrieron esos hechos, pero la gente por fe tiene esa creencia, ¿verdad? Por fe y porque Dios le ayuda a entenderlo. Ahora, inspirados en esa teoría de Platón, porque recuerden que cuando yo les hablé de la filosofía de Platón, me dije que para Platón existían dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, el mundo perfecto y el mundo imperfecto. Ahora bien, el mundo perfecto es el cielo o la gloria, donde está Dios, donde se espera que la gente llegue, si se porta bien en esta vida y es fiel a Jesucristo, entonces llegue al mundo del más allá y ahí pueda disfrutar de la gloria de Dios. Entonces hablan de una inmanencia de la vida interior. Inmanencia significa de que Dios está dentro de uno, y de una trascendencia significa que Dios está también fuera del universo. ¿Okay? Que está al mismo tiempo, como Él es un ser omnipresente, puede estar en el interior de la persona porque Él puede ver nuestros pensamientos y puede entender todo lo que nosotros somos internamente, y al mismo tiempo puede estar fuera del universo. Eso es lo que significa inmanencia y trascendencia. Ahora bien, un esfuerzo temprano fue el argumento cosmológico, que lo dijo Tomás de Aquino, ¿no? Todo lo que existe tiene una causa, por lo tanto debe haber una primera causa sin causa, y ese es Dios. Mucha gente cuando viene comenzando en la filosofía y no entiende cómo es que se debe razonar correctamente, dice, pero si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Pero esa es una pregunta que no es válida, porque estamos hablando de que Él es un ser eterno. Al ser un ser eterno, Él ha estado siempre, y Él estuvo eternamente antes de que existiera el universo. ¿Okay? El universo Él lo creó para después crear a los seres humanos que lo pudiéramos amar a Él, ¿okay? Libremente, porque si no Él hubiera creado robots y nadie hubiera cometido pecado, pero al crear seres libres, los seres libres tienen la posibilidad de fallarle y de traicionarlo. Los robots no, porque si hubiera creado puros robots sin libertad, entonces nadie cometiera ningún error, ¿verdad? Pero como somos seres humanos y somos seres humanos libres, entonces somos capaces inclusive de rebelarnos contra Dios. ¿Okay? Pero entonces a la pregunta de que hay una primera causa sin causa, ese Dios, ¿verdad? Tomás de Aquino dice que el universo fue causado por Dios y a Dios nadie lo causa. ¿Okay? Una causa sin causa, es una causa atemporal, es una causa eterna. Entonces antes de Dios no hay nada. ¿Okay? Eso es importante saberlo. Ahora, otro argumento importante que prueba la existencia de Dios fue el argumento que les dije de Anselmo de Canterbury. Básicamente dice que Dios es aquel mayor del cual no se puede pensar otro. Si usted trata de pensar en algo perfecto, al final siempre va a terminar pensando en Dios, porque es el único ser perfecto. Si usted quiere imaginarse a alguien que nunca falla, que es totalmente bueno, va a decir es Dios, porque es el único que no falla. Si usted quiere imaginarse a alguien que nadie lo puede vencer porque es extremadamente fuerte, es omnipotente, es Dios. Entonces, siempre que usted quiera pensar en algo que es lo máximo, que tiene las máximas virtudes, va a terminar pensando en Dios. ¿Okay? Entonces, dice él que si nosotros no podemos pensar en otra cosa que no sea Dios al referirnos a lo mayor, a lo máximo de algo, entonces eso implica de que existe Él. Pues si no existiera, no se podría pensar en Él. ¿Vale? Dice que este argumento ha sido utilizado en distintas formas también por otros filósofos como Duns Scoto y como Descartes, que vamos a ver después quién era este filósofo Descartes, filósofo más moderno. Ahora bien, quiero que me ayude aquí Diana a leer esta parte donde dice durante los primeros siglos de la era común, pero hasta aquí. Este primer párrafo. Diana. La escuchamos, Diana. Creo que no está Diana. Bueno,
el que no contestó cuando le dije que leyera es como que no entró a la clase. Durante los primeros siglos de la era común, entonces, la era común después de Jesucristo, ¿no? Se hicieron grandes esfuerzos en conciliar la filosofía pagana al servicio del cristianismo, lo que yo les decía, hacer que esta filosofía griega sirviera a los intereses del cristianismo. Y aquí va a entrar en el protagonismo, lo va a obtener Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Gregorio de Niza, Orígenes y Eusebio de Cesarea. Ellos van a ser primero filósofos cristianos que van a utilizar esa filosofía griega para explicar el cristianismo. La doctrina que van a elaborar los primeros padres de la iglesia se llama patrística, así se le llama, patrística. Y aquí van a ser importantes filósofos como San Agustín de Hipona, que es el más famoso, que utilizó las enseñanzas de Platón y con esas enseñanzas de Platón explicó el cristianismo. ¿Okay? Ahora bien, en los años más oscuros de la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo X, se va a marcar un momento de decadencia en la filosofía occidental y van a quedar pocos vestigios de estudios clásicos. Los estudios clásicos nos referimos a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, que sobreviven solo en los monasterios. Los monasterios, jóvenes, son algo normal en la Edad Media. En la Edad Media no existían las universidades al principio de la Edad Media, ni existían las escuelas, sino que lo que existían eran monasterios donde habían unos monjes cristianos que se dedicaban a estudiar la Biblia, a hacerle copia a la Biblia, porque antes no existían fotocopiadoras ni impresoras, entonces lo tenían que hacer a mano. Imagínense copiar toda una Biblia a mano. Estos monjes hacían eso. Y la Biblia solo estaba disponible para gente de mucho dinero, porque ¿quién iba a tener una copia de la Biblia si había que copiarla a mano? Era muy escaso. Entonces, lo que decía la Biblia se los decían en la misa, los domingos, pero en la misa, en la iglesia. Pero el acceso a la Biblia estaba limitado solo por unas cuantas personas pudientes. Entonces, ahí en los monasterios, donde estaban los monjes, ahí sobrevivieron varias obras de filosofía que se salvaron de los incendios, de las destrucciones y de la guerra. Y habían obras antiguas ahí en papiro, ¿verdad? Entonces, en la Edad Media, en estos años oscuros, que le llaman algunos filósofos e historiadores, van a sobrevivir en los monasterios, especialmente en Irlanda. Va a salir un filósofo llamado Juan Escoto Erígena, que va a ser uno de los más importantes de su tiempo. Supuestamente en Europa, el filósofo que más brilló en esos siglos de la Edad Media fue este señor Escoto Erígena. Y la mayoría de sus textos clave, como Platón, Aristóteles y Plotino, fueron inaccesibles en la Edad Media. O sea que en la Edad Media, saber de Platón, de Aristóteles, lo que yo les he enseñado, era prácticamente imposible porque esos libros se habían perdido y solo estaban guardados en algunos monasterios en Europa, pero la gente los desconocía y muy poca gente ya sabía también cómo traducirlos del griego al latín. Pero gracias a Dios, entonces existieron en los países árabes personas que también los guardaron y los tradujeron del griego al árabe. Entonces mucha de la filosofía antigua sobrevivió y llegó hasta nuestra época gracias a que algunos filósofos árabes y algunos filósofos cristianos o judíos lo guardaron los manuscritos, aunque ellos no sabían cómo traducirlo. Otros autores principales a través del trabajo de autores como Tertuliano, Ambrosio, Boecio, autores paganos como Cicerón y Séneca en los siglos XII y XIII, hubo una gran cantidad de trabajos de Aristóteles que viajaron a Europa Occidental desde Andalucía. Andalucía fue una ciudad española, pero de origen árabe. Recuerden ustedes que a los españoles los árabes los conquistaron y fundaron varias ciudades. Entonces, desde España llegaron las traducciones árabes de los textos antiguos de Platón, de Aristóteles, llegaron hasta Europa e influyeron mucho en el pensamiento europeo. Esto pasó durante la Edad Media. Ahora, la tarea que ustedes van a hacer va a ser responder estas preguntas. Miren. Son 7 preguntas y yo se las voy a mandar ahí al grupo para que las respondan y me las entreguen el viernes. Las preguntas son: número 1, ¿qué es la filosofía medieval y en qué lugar se desarrolló y en qué edad histórica? Ustedes tienen que releer lo que les he estado explicando para responderlo. Número 2, ¿qué evento según Anthony Kenny fue el más importante para el desarrollo de la filosofía occidental?
Número 3, ¿cuáles fueron los efectos del impacto del cristianismo en la filosofía occidental? Siguiente, ¿cuál es la doctrina elaborada por los padres de la iglesia y quién es el más famoso? ¿Cómo se describe la filosofía medieval? ¿Quiénes fueron los filósofos autores de la mayor parte de los textos o libros? ¿Y cuáles son los periodos en que se vive la filosofía medieval? Eso ustedes lo van a responder en su cuaderno basado en este contenido de aquí. Y yo en un momentito se lo estaré enviando al grupo. Entonces eso es todo. Pasen buen día y cualquier inquietud o pregunta, pues va a ser en el grupo.